Bueno, y ya podemos ir arrancando. Excelente. Bueno, Bueno, díganme por favor si ve toda la pantalla. Sí, se ve perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, muy bien, nuevamente, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos, gracias por sumarse, gracias Pablo por organizar y poder hostearnos y ayudarnos con este mínimo problema que hemos tenido técnico. Nos presentamos rápidamente, que bueno, vamos a presentarnos en el próximo slide. Va a empezar a hablar Vero y después Emi y yo vamos a tocar toda la parte y vamos a compartir con ustedes un poco de la agilidad y de, bueno, cómo se está aplicando, ¿no?, hoy en proyectos de IT, cómo se viene aplicando ya hace unos cuantos años atrás. Así que, Vero, te paso la palabra y largamos. bueno. Gracias, Ari. Buenas tardes a todos. Hola, chicos. Bueno, esperamos que sea de utilidad esta charla y que podamos hacer lazos fuertes entre lo que es PMI y la Universidad del Gran Rosario. Empezamos contándole un poco quiénes somos. Nos presentamos. Yo soy la arquitecta Verónica Tamaño. Soy Project Manager, certificada con PMP en el 2020. En este momento manejo las VP de Branches, que son las sucursales que tiene PMI en la Argentina. Tenemos 3 capítulos, que es Cuyo, Córdoba y Buenos Aires, al cual pertenecemos. La región Rosario y Litoral pertenece al capítulo Buenos Aires. En este momento también soy líder de la comunidad Rosario. La arquitecta Emilce Kassen, que nos acompaña, es también Project Manager, líder de la comunidad de Business Analysis de también PMI Capítulo Buenos Aires, y Ariel Risi, que hizo esta hermosa introducción, también Project Manager y líder de la comunidad de Coaching. Un poco para empezar a contarles y entrar en contexto de qué es PMI, bueno, les quiero contar que PMI es una institución a nivel mundial que tiene cerca de 1.200.000 certificados en casi 100 países. Es la asociación más grande profesional a nivel mundial que nuclea a todos los que somos gerentes de proyecto. Y desde 1969 justamente se ha destacado en poder brindarnos capacitaciones, estándares, investigaciones. El PMBOK, si alguna vez lo han escuchado, es un libro donde todos los años se van renovando las buenas prácticas que pone en marcha el PMI como guía para todos aquellos que estamos certificados. Ahora, ¿qué es lo bueno de PMI? Por un lado, tiene certificaciones con reconocimiento a nivel internacional. Pásame, Ari, el otro slide. Tiene comunidades de interés donde participamos libremente, hay webinars, eventos o charlas como esta, y en este momento en el capítulo Buenos Aires contamos con 6 comunidades de interés: Agile, gestión del cambio, liderazgo femenino, business analysis, coaching y la de construcción. En cuanto a las certificaciones, ¿por qué son tan importantes? Bueno, por un lado porque son un buen recurso al momento de buscar un trabajo como Project Manager. Tener la certificación muchas veces es un punto a favor. Y además muestra la seriedad, ¿no? Cuando nos postulamos a un puesto tenemos este reconocimiento internacional. Tenemos certificaciones básicas. La primera es la Certified Associate in Project Management, que es la más fácil de poder obtener, ya que no requiere para su postulación tener experiencia. La más conocida es la de PMP o Project Management Professional, la de Program Professional y la de Portfolio Management Professional, que es más orientada hacia el tema de negocios. Estas son algunas de las básicas, ¿no? Y después tenemos algunas especializadas, como la de construcción, la de riesgos, la de Agile, tiene una certificación en sí misma, Agile, y ahora 2 nuevas que se han incorporado que tienen que ver con la inteligencia artificial y el manejo de proyectos sustentables. Con respecto a la certificación que a ustedes es la que más les puede interesar, pásame, Ari, el otro slide. Es justamente la Agile Certified Practitioner. Bueno, es una certificación que valida todos los conocimientos en los enfoques ágiles, reconoce la capacidad de aplicar los marcos y las prácticas justamente en este tipo de proyectos. Ari.
Bueno, ¿y qué es lo que abarca? Los marcos y metodologías como Scrum, Kanban, Lean, que dominan los enfoques ágiles diversos. Abarca también el mindset ágil y los principios del manifiesto Agile, incorporando los valores y principios que priorizan la adaptabilidad y el valor entregado al cliente, teniendo siempre en cuenta la planificación adaptativa, la gestión de los involucrados y justamente, como decíamos antes, la entrega de valor al cliente. Todo esto hace que la colaboración, la flexibilidad y la mejora continua sean habilidades que puedan potenciar a todos los equipos. Bueno, justamente esta certificación, como les decía antes, es un reconocimiento global, internacional en las prácticas ágiles y te validan como un profesional para adaptarte a contextos cambiantes, que cada vez lo son. Bueno, ahora los dejo con Ariel y con Emilce para contarles cómo podemos transformar los proyectos con agilidad y cómo es el enfoque desde un Project Manager. Muchas gracias, Vero. Bueno, así es, vamos a empezar un poco. Obviamente, ¿no? El foco va a ser la agilidad vista desde el rol del Project Management a través de lo que es la visión de PMI. Obviamente, inicialmente empezamos con el PMI a finales o a principios de los 70, obviamente eran proyectos en cascada, y después, a medida que el mercado fue avanzando, todo el contexto fue cambiando. Cuando nace la agilidad, posteriormente después el PMI también adopta la agilidad como foco. Y a partir de eso vamos a hablar un poco hoy en la agenda, como también mencionó Vero, ¿no? Un poquito así breve, los marcos ágiles más conocidos, los principios, vamos a tocarlos un poco, a revisarlos, a compartirlos con ustedes, a hablarlos entre todos, los marcos más utilizados, los roles, ¿no? del marco Scrum, y después cómo son estas implementaciones en diferentes industrias, dado que a pesar de que la agilidad nació como base y como foco en software, posteriormente después, viendo que estaba basado en línea, el principio trabajo de equipos multidisciplinarios, con darle la posibilidad a las personas de que puedan generar cambios reales, eso permitió también que se expandiera a diferentes industrias y por ende tenemos hoy ese amplísimo espectro multiindustria donde correr ágil. Muy bien, entonces bien, si volvemos y fíjense que esta es una imagen bastante antigua, ¿no? Donde teníamos primero obviamente con la revolución industrial del Fordismo, donde teníamos una línea de producción donde cada sector hacía una parte independientemente del fabricante independientemente de cómo gestionaran las calidades o el producto, con algo donde eran estaciones de trabajo, donde llegaba algo, esa estación hacía un proceso y lo pasaba al vínculo siguiente. Entonces fíjense, ahí teníamos en ese momento, ¿no? Si lo vemos ahora, con el diario del lunes, o sea, había los cambios, si había que hacer un cambio, imagínense que había que cambiar algo en el motor y demás, todo estaba planificado de una forma para que prácticamente no hubiera cambios, ¿no? Donde sean proyectos a largo plazo, donde empezamos hoy y por ahí se terminaron dentro de 3, 4, 5 o incluso 10 años. Y a partir de esos pocos cambios, porque realmente el mundo no cambiaba con la vertiginosidad que tiene hoy, y los proyectos que se hacían se llevaban así, de esa manera, ¿no? Por eso eran proyectos a largo plazo y gestión en una cascada. Íbamos pasando, terminábamos una fase, la pasábamos a la siguiente y así sucesivamente hasta que llegábamos al final. Si había que hacer algún cambio en el medio, había un proceso que era un proceso de cambio, pero realmente los cambios no modificaban el origen inicial ni el destino final entregable de ese valor. Por ende, eran equipos dedicados, como mencioné, en una sola especialidad. Pero aquí, ¿qué ocurre? El mundo empieza a cambiar, por supuesto. Empezamos a tener diferentes desafíos, cambios de alcance, pedidos del cliente, colaboración, mejora del cliente, experiencia usuario. Y a partir de ahí, desafortunadamente, lo que era el cascada original empezó a perder fuerza o calidad, o digamos, entregables que puedan adaptarse a cambios tan dinámicos. Como contrapartida de esto y no como algo que sea competitivo o que separa de la vereda de enfrente, sino que ambas pueden ser complementarias, nace la agilidad.
Emi, yo te paso la palabra para que los presentes a los chicos, por favor, y los que tengan dudas, por favor, levanten la mano o abran el micrófono como ustedes prefieran, y a partir de ahí las vamos a ir respondiendo durante la marcha, ¿sí? Yo voy a ir pasando, vamos a hacer primero toda la parte, ambos dejamos Waterfall y Agile para que Emi pueda hablar directamente sobre ambos marcos y metodología. Emi. Excelente, bueno, muchas gracias, Ari. Bueno, en esta imagen vemos comparado dos enfoques de gestión de proyectos muy utilizados en IT, Agile y Waterfall. Aquí en la izquierda se presenta la característica de Agile, que en IT es un enfoque especialmente útil porque los proyectos suelen requerir cambios frecuentes y dinámicos. Agile trabaja en iteraciones e incrementos, lo que significa que se ven liberando funcionalidades de manera continua, permitiendo al cliente empezar a usar el sistema o la aplicación incluso antes de que el proyecto completo esté terminado. Además, fomenta la colaboración entre equipos multidisciplinarios, por ejemplo, desarrolladores, testers, analistas y usuarios de negocios, lo que garantiza que el producto final responda mejor a las necesidades reales. Es decir, que esta metodología es ideal para proyectos cortos o medianos donde la entrega de valor es constante y es la clave. Y del lado derecho tenemos el Waterfall, o la metodología en cascada, que en IT este enfoque se aplica cuando los requerimientos están muy definidos desde el inicio. Y no se aplican cuando los requerimientos, no se esperan, demasiados cambios. Y acá el desarrollo avanza en fases secuenciales, es decir, el análisis, el diseño, el desarrollo, las pruebas y el despliegue, lo que hace menos flexible frente a los cambios en el alcance y es más adecuado para proyectos grandes o de largo plazo, como la implementación de un ERP completo o desarrollos donde la estabilidad y la planificación detallada son fundamentales. Así que en este gráfico, como vemos aquí, central, nos muestra claramente esta contraposición. Agile con su naturaleza iterativa y flexible, y frente al Waterfall con su estructura mucho más lineal y ordenada. Es decir, que en la elección entre una y otra va a depender del contexto. Si el negocio necesita rapidez, adaptación y entregas continuas, Agile va a ser la mejor opción. Y si en cambio, digamos, se trata de un proyecto un poco más crítico, regulado, más estructurado, con requerimientos muy claros, ya el Waterfall empieza a ser una solución más eficiente. Entonces, a la siguiente. Sí, correcto. Algo que me gustaría agregar ahí, Emi, es que en algún momento, depende del proyecto, depende del estadio, también puede ser complementarios. O sea, tenemos un proyecto que aplicamos o estamos diseñando Waterfall, pero se observa que podemos desarrollar alguna parte del entregable en modo Agile, ya sea Scrum o Kanban, y eso también nos va a permitir una dinámica o el entregable que pueda avanzar de forma más eficiente e incluso generar mejor coerción y cadencia entre los equipos. Entonces, si bien son metodologías que a priori están separadas, pero pueden ser complementarias. Después, en los próximos slides, vamos a ver ejemplos y sabemos que ustedes están haciendo las pasantías, así que también nos gustaría escucharlos para ver cómo lo están haciendo un poquito más adelante, no en este momento, pero nos gustaría escucharlos y saber cómo lo van llevando, si han llevado a cabo alguna ceremonia ágil, si han participado de algún equipo Scrum, porque es realmente muy interesante bajarlo desde la teoría a la práctica. Así que bien, vuelvo a vos, Emi. Bueno, en relación a los valores Agile, sí, por favor podés colocar toda la información. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo cómo reflejan los 4 valores fundamentales del manifiesto Agile, que sirven como base para poder gestionar proyectos de IT de forma mucho más efectiva. Por un lado tenemos los individuos y las interacciones, que son procesos y herramientas. En proyectos de software, digamos, lo más importante no es la herramienta que usamos, sino la comunicación, la colaboración entre las personas. Por ejemplo, un buen equipo de desarrollo y QA, trabajando juntos, pueden resolver problemas muchísimo más rápidos que cualquier herramienta de gestión. El software funcionando sobre documentación extensiva. Es decir, en IT lo que realmente genera valor para el cliente es tener un producto que funcione. Es decir, que la documentación es necesaria, pero nunca debe ser más prioritaria que entregar un software operativo y útil.
Después está la colaboración con el cliente sobre la negociación de contratos. La metodología busca integrar al cliente durante el proceso del desarrollo. En lugar de enfocarnos solo en lo firmado, lo importante es poder trabajar juntos para poder construir lo que realmente necesita, incluso si los requerimientos cambian. Y después está la respuesta ante el cambio, sobre seguir un plan rígido. En proyectos IT los cambios son inevitables, nuevas tecnologías, necesidades del negocio o ajustes regulatorios, en donde Agile nos permite adaptarnos y responder rápidamente a esos cambios de los obstáculos que vivimos. Es decir, que lo que dice acá, al final, en esta frase, no sé si seguís, en esta frase en la parte inferior donde dice paso lento pero continuo, nos muestra o nos recuerda que Agile no significa ir más rápido sin control, sino avanzar de una manera mucho más constante con entregas incrementales que aseguren el valor en cada iteración. Si esta imagen nos muestra cómo Agile pone en el centro las personas, el software funcionando y la capacidad de adaptarse, que son 3 factores críticos en el éxito de cualquier proyecto tecnológico. Pasa al siguiente. No sé si querés aportar. No, quería abrir el micrófono para ver si alguien tenía alguna pregunta hasta el momento. Sí, ahí pusieron... Ah, ok. Ok, claro, exacto. Muchas veces vamos a encontrarnos, ¿no? Que la agilidad, visto desde la teoría hacia la práctica, los cambios pueden ser un gran desafío, pero a medida que se empieza a llevar a cabo, tanto con clientes, y acá por ejemplo me quiero parar solamente en la industria del software. Yo he trabajado mucho con agilidad también en equipos de ciberseguridad, y una vez que todo el aparato en sí empieza a funcionar, se hace un sistema recurrente, ¿no? Donde tenemos un marco de trabajo Scrum, con ceremonias, cuando planificamos, cuando definimos la entrega de valor. Eso permite que los equipos sean mucho más homogéneos, empiecen a trabajar, al ser, como dijo Emi, al ser multidisciplinarios, nos permite tener una entrada y ya sacar algo que esté funcionando al final de un sprint. Es muy interesante porque ahí se empieza a generar una acción muy coordinada y en trabajo en equipo con el cliente. Entonces cuando ocurre eso, nos permite, ahí realmente vemos el valor de la agilidad y también las demostraciones, porque imagínense que partimos de algo con mucha incertidumbre, como el software, y a medida que vamos avanzando el cliente nos pide cambios, nosotros realizamos esos cambios como un equipo Scrum que somos, y posteriormente vamos avanzando. Incluso cuando me ha pasado muchas veces que los clientes dicen, ¿sabes qué? Con esto yo quería llegar hasta acá, pero lo que ustedes entregaron con mi equipo ya me sirve. Así que ya está. Y ahí que ganamos tiempo, eficiencia, y el cliente le dimos algo en un menor tiempo de lo que esperaba. Que realmente es buenísimo porque eso nos permite generar una confianza, un buen tren de trabajo, y posteriormente, como me dicen varios clientes, dicen, yo con ustedes tengo mi speed dial, o sea que los puedo contactar rápido porque sé que me van a dar respuesta, y a fin de cuentas es eso, ¿no? Y volvemos a lo mismo, fíjense, no es correr, sino el paso lento pero continuo, entregando valor. Vuelvo a vos, Emi. Gracias. Bueno, en este slide vamos a hablar sobre los 12 principios ágiles que junto a los valores forman parte del manifiesto Agile. Este fue publicado en el 2001 como una guía para poder transformar la forma en que gestionamos los proyectos, especialmente en el ámbito de la tecnología y el desarrollo del software. En esta diapo se va a resaltar algunos de los principios más representativos, como satisfacer a los clientes. El objetivo principal es entregar valor de manera constante, asegurando que el cliente vea los resultados útiles desde las primeras etapas del proyecto. Después observamos aceptar los requisitos cambiantes. En proyectos IT los cambios son inevitables. Agile los ve como una oportunidad de mejora del producto en lugar de un obstáculo. Después está la entrega frecuente de valor. En lugar de esperar hasta el final del proyecto, se hacen entregas parciales y continuas del software funcional. Eso asegura la retroalimentación temprana y reduce los riesgos. Después está la colaboración diaria.
la comunicación constante entre desarrolladores, testers, clientes y bueno, las partes interesadas, que son las clave para poder alinear expectativas y resolver los problemas de manera más rápida. Estos primeros 4 puntos, estos principios, es decir, y ustedes ven arriba la línea con la flecha azul, al final simboliza que estos principios guían todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planificación inicial hasta la entrega continua, asegurando un proceso mucho más dinámico, flexible y centrado al cliente. Es decir, que nos recuerda que Agile no es solo un método, sino una filosofía de trabajo orientada a entregar valor real a los proyectos IT a través de la colaboración, adaptabilidad y mejora continua. Te paso, Ale. Gracias, Emi. Sí, y retomando un poquito lo que mencionabas del ciclo, ¿no? Y las fases, estas fases están basadas en el ciclo de Deming, que significa PDCA, que es el plan, do, check y act. O sea, planifico, valido, plan, do, check, actúo y vuelvo a verificar. Y eso lo vamos haciendo a medida de cada sprint, que es lo que nos permite, como mencionaba Emi, ir entregando valor. Y acá me gustaría abrirles el micrófono, por favor, o que lo pongan por escrito, por el chat. ¿Qué es lo que ustedes entienden por valor dentro de lo que están haciendo hoy en las pasantías? Y los escuchamos, o el que quiera abrir el micrófono, opinar, o si no, los leemos también en el chat. Y les tiro una pista. Imagínense que estamos en el medio del Sahara y hay una sola botella de agua para 20 personas. Estamos todos caminando, encontramos una botella de agua, un vendedor que nos quiere vender esa agua. ¿Qué valor tiene para todos y cada uno de nosotros esa botella de agua? Bueno, me parece que está como complicado de relacionar la cuestión del valor, digamos, porque uno entiende por valor nada, lo que puede llegar a aportarle y que en este caso la empresa necesite, digamos, y requiera. Nosotros empezamos hace muy poco las pasantías, digamos, en lo que tiene que ver con el contacto con las empresas, así que en mi caso sería muy prematuro sacar esa conclusión, pero en el transcurso de los días y del trabajo probablemente me haga alguna idea. Genial, gracias Maximiliano, muchas gracias. Sí, exactamente. ¿Y sabes qué es lo importante? Y les comento a todos, que no hay una respuesta correcta. Porque valor es para lo que el cliente, para esa persona para la cual estamos diseñando, en este caso un sistema de software, o si estamos haciendo un proyecto de ciberseguridad, donde estamos segurizando su red, o estamos moviendo infraestructura hacia la nube, independientemente de la nube a la cual estemos moviendo ese servicio, o el software as a service, o en todas sus combinaciones posibles, es lo que realmente para ese cliente es importante. Porque muchas veces, se los cuento que lo he visto en varias oportunidades, nosotros tenemos todo el conocimiento, pero el cliente, nadie mejor que él, va a saber qué es lo que realmente le sirve por su día a día. Y a veces creemos de tener la mejor solución técnica, pero por ahí para el cliente era algo mucho más chico. Como les comentaba hace un rato, de que veníamos avanzando y el cliente se quedó satisfecho. No llegamos al final de lo que habíamos planificado, pero el cliente se quedó satisfecho con lo que se había entregado. Entonces, resumiendo un poquito, y gracias nuevamente por tu aporte, la entrega de valor es lo que el cliente está dispuesto, por una parte, a pagar, y por otro lado, lo que le es significativo para su día a día o para su continuidad de negocio en un corto, mediano o largo plazo. Y esos tiempos, sean corto, mediano o largo plazo, también los vamos a definir en acuerdo con el cliente. Porque no es lo mismo en la industria, por ejemplo, de la construcción, como están Vero y Emi, que en el software. Fíjense, podemos utilizar un marco de trabajo Agile, pero los tiempos de los sprints van a ser mucho más largos. En software por ahí puede ser que sean de 2 semanas, versus en la construcción que un sprint seguramente va a ser de 4. Porque imagínense el avance, o sea, no son avances tan dinámicos, si bien hay cambios, pero hasta que
el cambio o digamos la parte estructural se puede vivenciar, o sea, un lapso de 4 semanas en la construcción realmente es poco o rápido. Así que bien, continuando, pero gracias nuevamente. Continuando con los principios del manifiesto Agile, ¿no? Como decía Emi, lo que se diseñó aquí o lo que se pensó es decir, bueno, tratemos de cubrir independientemente del lenguaje de programación o de la industria. Si imagínense que en el 2001 ya se hablaba de ciberseguridad en Estados Unidos, en Utah, cuando se juntaron todos estos genios de entrega de software. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Si nosotros tenemos un equipo motivado, que utilizamos un principio de Lean donde le damos la posibilidad a las personas que se expresen, que propongan sugerencias, que hagan cambios, vamos a tener un equipo mucho más motivado. Si tenemos un equipo más motivado, las comunicaciones o digamos las sesiones de encuentros 1 a 1 pueden ser mucho más efectivas. Nos conectamos a un nivel humano. Sabemos que fulano o tal persona, por ejemplo, si yo miro los nombres acá, por ejemplo, que Tomás vive en tal lugar y si yo veo mucho se inundó, le voy a preguntar cómo está Tomás. O Flavio, que vive en tal lado, o le gusta tal cosa, y cuando su equipo ganó, le voy a decir, qué bueno, Tomás, que tu equipo ganó. Y así, fíjense cómo nos vamos conectando a un nivel más humano. Que a fin de cuentas somos seres humanos y lo que queremos es pasarlo lo mejor posible, independientemente de la tarea que realicemos. Por ende, esa va a ser una parte de la comunicación cara a cara. Después, obviamente, la medición del progreso. O sea, vamos midiendo, como son entregables en corto tiempo, de 2 semanas a 4, también hay sprints de 1 semana, pero son casos muy puntuales. Como son de 2 a 4, podemos medir el progreso. Y ahí también medimos, sacamos algo que se llama el WIP, que es el Work in Progress, o trabajo en progreso, que nos permite saber qué capacidad de trabajo tiene el equipo multidisciplinario, ese equipo de agilidad que pueden ser de 5 a 9 personas. ¿Por qué no más? Porque después se complejiza un poco para las reuniones de Daily Stand-Up dentro del marco Scrum y para el resto de las ceremonias ágiles. Si son equipos que son más grandes, lo que se sugiere ahí es que estén separados en 2 células, a pesar de que puedan soportar el mismo producto, pero por un tema de eficiencia es mejor que estén separados, para después ir viendo cómo van entregando valor y a veces se hacen ajustes en esos equipos. Después bien, ¿qué es lo que sigue? ¿No? La excelencia técnica. Obviamente el equipo lo que busca es que todos hagamos todo, siempre va a haber un especialista de una tecnología, pero los otros van a ayudar a eso. Entonces, cuando hay algo que puede llevar un poco más de tiempo, lo que se hace, el especialista, digamos, se queda como un segundo, como detrás de escena, y otra persona toma esa historia de usuario para poder entregarla. Buscamos simplicidad a través de las historias de usuario en un tablero Kanban. Lo que buscamos es que el requerimiento sea muy claro, preciso y conciso, con un criterio de aceptación claro. Ejemplo, tengo que instalar 5 firewalls para soportar 20 VPNs en cada dispositivo. Fíjense que eso es muy claro, lo contamos, es tangible y todo lo que vamos a ver, ese criterio de aceptación, solamente se va a considerar que esté completo cuando se haya alcanzado eso. Después los equipos autoorganizados, ¿sí? El equipo, una vez que está maduro, define cuánto trabajo puede hacer. Y es muy, pero muy importante porque tienen argumentos previos. Cuando van avanzando las ceremonias ágiles van a tener argumentos previos para saber cuánto pueden entregar. Y el último, y no menor, la mejora continua. ¿Cómo mejoramos? Y eso es a través de la ceremonia de retrospectiva del marco Agile, Scrum, que nos permite conectarnos y hablar a nivel humano. Ahí no se tocan temas de trabajo, sino se validan y se comentan cómo fueron las actividades y también se documenta en un board de retrospectiva, y si hay alguna acción o alguna tarea que se podía haber mejorado, se deja la acción para el siguiente paso. Muy bien, marcos de trabajo ágiles más usados, y vamos con vos, Emi. ¿Esto lo tenías vos o lo tenía yo? Bien, perfecto, gracias. Entonces, fíjense, tenemos los marcos de trabajo más usados, ¿no? Scrum y Kanban, como les conté. Scrum vamos de vuelta. Scrum para equipos que van a tener alta incertidumbre cuando tienen que entregar algo. Kanban para tareas que son muy recurrentes
incluso si son para software, pero que mantienen una cadencia una con otra y no requieren tanto cambio. Y después otros marcos de trabajo tenemos, ¿no? El Extreme Programming, que lo que hace, bueno, obviamente está focalizado, o equipos de QA trabajan mucho utilizando XP, porque lo que busca es un alineamiento, una separación de esos entregables con la búsqueda continua de la entrega de la calidad. Entonces, también se utiliza un tablero de Scrum. Los equipos de QA tienen un tablero dedicado, o sea, cuando el equipo de desarrollo termina, se lo pasa a QA para que lo valide, QA lo recibe, lo tiene en su tablero, hace todas las pruebas, dice sí, perfecto, se lo devuelve al equipo de desarrollo, y después del equipo de desarrollo, generalmente el Product Owner o una persona determinada mueve la tarjeta final a decir, bueno, esto está entregado, completo y validado por QA para poder avanzar los siguientes estadios y subirse, ya sea a un ambiente de aceptación o al ambiente de producción. XP también es un poco de alta calidad, combina diferentes metodologías y técnicas. La verdad que no es tan usado, pero puede en algunos marcos o en algunas dinámicas o en algunos entregables que son bastante puntuales, ser eficiente. Tiene el peer programming, que para mí el peer programming igual debería usarse en todos los otros marcos, también donde son pares de gente trabajando, ¿está? O sea, pares de desarrolladores trabajando, 2, 3, incluso hasta 4 desarrolladores trabajando sobre una misma carta. Esto tiene pros y contras. Los pros, obviamente, tenemos 4 pares de ojos sobre un problema, que puede ser mucho más fácil detectarlo, pero ¿qué pasa? A veces, según las personalidades de los desarrolladores, siempre hay uno por ahí que está un poco más arriba o que toma el liderazgo natural. Entonces, en esos casos, cuando ocurre así, siempre por ahí es mejor separarlo un poco. Después Crystal, ¿no? Que esto tiene un dinamismo donde son equipos que se adaptan a la necesidad o a la estimación que se hizo. Ok, bueno, necesitamos que sean 10 personas, 10 desarrolladores en un lapso de tiempo. Bueno, nos juntamos todos y después, a medida que va avanzando, es como que el goteo se va cerrando y van quedando menos. Ya digo, son casos muy puntuales. Generalmente con Scrum y con Kanban quedan todos cubiertos, pero es interesante porque nos permite también hacer equipos adaptativos, y que obviamente a veces hay mucha carga de trabajo, otras menos. Entonces ahí está la variación de los equipos. Y esas personas están en otro equipo y lo que hace es se los llama de forma temporaria para que se... Volviendo al marco principal de Scrum. Bueno, hasta acá. Antes quiero hacer una pequeña pausa. ¿Tenemos alguna consulta, duda o pregunta con respecto al desarrollo? ¿Estamos bien? No, pero ahora vamos, joya. Perfecto. Buenísimo, bárbaro. Entonces, tenemos un equipo de trabajo y tenemos 3 roles. El rol del Scrum Master, el rol del dueño de producto y el rol del equipo técnico o equipo de desarrollo. Todos ellos forman un equipo Scrum. El equipo Scrum no debería consolidarse si no tiene estas 3 patas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene roles diferentes. Entonces, el dueño del producto representa los intereses de los involucrados, de los stakeholders, de los clientes en sí. El Scrum Master es el coach de agilidad, que es el que valida o certifica que tiene que llevarse adelante o a cabo esas ceremonias, ¿está? Y posteriormente, que no está... Bueno, después viene obviamente el equipo de desarrollo, que es el equipo que hace el entregable, y posteriormente está el cliente, que es el que va a llevar realmente ese servicio o ese consumo al final, ¿sí? Y a partir de ese conjunto, ese trabajo en equipo, con el trabajo en el cliente, haciéndole demostraciones, mostrándole el avance. Por ejemplo, el cliente quería un vaso, pero no quería un vaso de color negro, necesitaba verlo, pero no se le ocurrió porque asumió que eran cosas que los vasos son de vidrio siempre. Entonces nosotros, como tenemos mucha expertise en hacer vasos negros, le entregamos el vaso así, y realmente el cliente necesitaba este tamaño, pero necesitaba que fuera
transparente. Entonces, en la próxima iteración lo que hacemos es creamos un vaso transparente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí, obviamente, el cliente, que es el que va a consumir nuestro servicio, como hablábamos anteriormente, el que va a entregar o a recibir el valor, va a ser el que lo tenga adelante. Muy bien. Principios y ceremonias de la metodología ágil. Vamos, como les contábamos, ¿no? Un poquito el sistema de Plan, Do, Check, Act, el ciclo de Deming. Verificamos, entonces hacemos análisis y conceptos de esa definición y requisitos a través del dueño de producto. Planificamos los sprints, siempre planificamos al menos un sprint hacia adelante. ¿Para qué? Para que si terminamos nuestras tareas podamos tomar las tareas del siguiente sprint. Desarrollo colaborativo, lo que implica ahí es el trabajo en equipo. A veces, como les contaba, son células de Scrum que lo que hacen es hacer entregables. A veces, por supuesto, indefectiblemente tienen dependencias con otras células Scrum, entonces lo que se busca es que haya la menor dependencia posible y que trabajen de forma colaborativa. Después también el desarrollo, ¿no? Vamos entregando frecuentemente, como les contaba la parte de retroalimentación, la retrospectiva, y después controlamos lo que vamos haciendo a través de las sesiones, asegurándonos que revisamos a través de métricas, valores y el feedback del cliente. Implementación. Antes de eso les pregunto, y abro el micrófono para todos, ¿qué opciones se le ocurren y dónde puede implementarse la agilidad? Y recuerden, no hay preguntas, no hay comentarios ni preguntas incorrectas, ¿sí? O respuestas incorrectas. Así que lo que se les venga a la cabeza está perfecto. Los escuchamos. ¿Habían escuchado antes de agilidad? ¿Tenían idea, alguna noción? ¿Se imaginaban que era esto? Y creo que pienso en realidad que se puede aplicar en cualquier entorno productivo de la industria que sea, donde haya un proceso de producción y un equipo de Maxi, sí, se cortó. Me parece que se nos cayó Maxi, ¿no? Maxi. Sí, creo que sí. Bueno, yo les cuento que, a ver. Paola había levantado la mano por ahí. Ah, Raúl, perfecto, sí, ¿Bien? te escuchamos. ¿Raúl? Sí. No, Paola. Ah, Paola. Hola, Paola. buenas tardes. Sí, yo soy docente y trabajamos, docente de informática, doy programación y en séptimo año trabajamos de esta manera, modelo ágil, trabajando con clientes, con Jira, el programa Jira. Así armamos, así un grupo de chicos cumple estos roles que están mencionando para hacer un desarrollo de software con el modelo ágil. Y tenemos, sería yo la que arma los Scrum, y tenemos los sprints dependiendo de las necesidades que tengan los chicos, y tenemos un sistema con Jira de tickets en el cual se van asignando las tareas. Esa es mi experiencia desde mi trabajo. Muy interesante, gracias Paola. Sí, creo que la forma por ahí de aprenderlo, de vivirlo, es utilizarlo, ¿viste? Porque a veces en la teoría, como siempre, ¿no? O sea, siempre de la teoría funciona todo, pero cuando vamos a la implementación en sí, ahí es donde tenemos desafíos por ahí que no habíamos visto desde la teoría, porque hay cosas que ocurren, ¿viste? De una manera muy, muy particular, entonces necesitamos realmente adaptarnos y ser, ahí entra muy bien el concepto de iterativo e incremental para ver cómo solucionamos un problema, un incidente o algo que tenemos que llevar a cabo, y como decías, ¿no? A través de esas historias de usuario. Sí, pero gracias. Soy profesora de prácticas también, pero de secundaria, y lo que hacemos es trabajar con clientes reales. Excelente, excelente. Entonces ahí es donde se aplica la entrevista con el cliente, el kickoff.
ahí después van las distintas interacciones y los entregables a medida que va avanzando el proyecto. Y por otro lado nos organizamos nosotros para trabajar de esta manera, pero son clientes reales. Eso. Excelente, claro, es muy Perfecto. buena la experiencia. Sí, Pablo. No, algo que me surgió ahí, que recién Paola hablaba de las herramientas. Yo en alguno de mis trabajos que utilizamos en algún momento este tipo de metodologías y demás, incluso en un principio ni siquiera teníamos una herramienta, era simplemente un pizarrón con un montón de post-it, digo, porque a veces se embarulla mucho con la herramienta, ¿no? Sí. ¿Qué van a usar? Y El artefacto. podés empezar a usar la metodología sin necesidad de tener una super mega herramienta. Creo que eso también es interesante, porque a veces también te pone un corset la herramienta que termina un poco complicando esta agilidad que estás buscando. Sí, es verdad. Y la contracara de eso, Pablo, sabes que muchas empresas dicen somos ágiles porque hacemos ceremonias, pero eso realmente no, desafortunadamente cuando vas y lo evalúas y demás, eso no es agilidad. Sí, y otro principio que yo le digo mucho a mis equipos de trabajo es que la agilidad, esto se los comento a todos para cuando estén en sus industrias también, o en sus empresas, o para las empresas para las cuales estén trabajando, la agilidad tiene que trabajar para nosotros y no al revés. Porque muchas veces me dicen, bueno, pero yo quiero tener la reunión de daily stand-up, ¿no? Que la reunión de daily es todos los días y tiene las ceremonias ágiles de Scrum tienen un time box, o sea que es un tiempo fijo, que por ejemplo, la reunión de daily stand-up tiene un máximo de 15 minutos. Por eso vieron la relación entre el tiempo versus la cantidad de participantes. Yo tengo más de 9 participantes, no nos da el tiempo. Porque en la daily se pregunta, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es tu bloqueo? Y hasta la que persona lo explica. Y imagínense eso multiplicado por 9, nos comemos los 15 minutos pasan rapidísimo. Entonces, en ese caso, yo lo que le digo a los equipos es, bueno, empiecen a utilizar la agilidad, pero que la agilidad trabaje para ustedes. Si necesitan hacer una daily, mis colegas coaches, por eso yo soy coach certificado, mis colegas coaches no van a estar quizás tan de acuerdo, pero como tienen que trabajar para nosotros, si necesitan hacer una daily stand-up de media hora y les sirve a ustedes como equipo, háganlo. Y acá lo extrapolo con el valor al cliente. Muchas veces los que le decían, nosotros somos súper especialistas, sabemos exactamente qué es lo que el cliente necesita desde el punto de vista técnico, pero no desde el punto de vista funcional. Entonces ahí lo que necesitamos es combinar conocimiento versus necesidad del cliente. Y ahí es cuando nos unimos y se hace un trabajo en equipo sublime y muy bueno, porque el cliente empieza a decir, para, esto a mí no me interesa, por más que sea buenísimo, por más que use el mejor firewall, versión 5 está no de Cisco, la otra marca que ahora me olvidé. ¿Perdón? Fortinet, digo, no Fortinet, ahí está, Fortinet, ahí está, perfecto, gracias, exacto. Y por ahí el cliente necesitaba, segurizar cosas recontra mínimas. Entonces, fíjense en ese caso, cómo para el cliente decía, este es mi criterio mínimo de aceptación, o mi MVP, mi producto mínimo valor viable, y nosotros le queremos dar la super solución, ¿no? Y en agilidad se hace mucho un gráfico que por ahí nosotros hicimos todo un planeamiento para darle una Ferrari y el cliente estaba necesitando solamente un monopatín. Bueno, esa es otra que suele pasar mucho, ¿no? También. Claro, exacto. Es que me acuerdo de un curso que justamente de Project Management, ¿no? Que a veces se busca hacer un mega producto y el cliente está buscando nada, una simpleza. Claro, sí, exacto, Pablo, claro. Y ahí tenemos la ventaja de por eso estamos tan cerca con el cliente y hablamos tanto. ¿Está? Y si el cliente quiere cambiar, le decimos, sí, decinos el cambio, déjanos que vamos a ver cómo lo vamos a evaluar y cuánto creemos o cuántos sprints nos va a llegar para poder entregarlo, pero lo hacemos, no hay problema. Sí, Flavio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Ariel, Vero, compañeros. Bueno, estás? Hay una simple experiencia que lo veo desde los dos mundos, ¿no? Uno como PMP y otro como estudiante acá de la carrera.
en los años que yo me he certificado y que he estado en la industria, lo que más me dio, digamos, estudiar estas filosofías y formas de trabajo fue, de alguna manera, encarar el orden con alguna planificación, como si fuese una gran caja de herramientas de varias cosas, ¿no? Entonces, en esta carrera en particular, mi proceso de aprendizaje fue también en base a un plan, porque tenía un objetivo claro, unas fases por cumplir, y bueno, hoy en mi día a día, en mi trabajo también, bueno, yo he participado de proyectos de desarrollo de software y de datos, de analítica, y fundamentalmente infraestructura. Entonces, nada, para mí el PMI, bueno, Ariel, Vero lo sabrán, ha representado un gran hito en todo mi trayecto, un enorme hito. Yo soy certificado del 2017, entonces me ha acompañado a lo largo de, nada, de todo. A mí me impulsó muchísimo. Así que, bueno, nada, quería aportar eso y como dicen, más allá de la técnica en sí, o sea, Agile, Waterfall, híbrido, lo que sea, nada, lo que te enseña es una filosofía de cómo trabajar, básicamente. Gracias, Bueno, gracias, Flavio. gracias, Muchísimas Flavio. gracias. Yo creo que es una No. filosofía de vida. Cuando uno conoce Sí. lo que propone Agile, yo como arquitecta hago obviamente un trabajo híbrido, donde mezclo un poco de agilidad, pero obviamente que los proyectos son más de tipo cascada, pero de alguna forma uno en el proyecto puede ir iterando y cambiando y mejorando, y la verdad que termina siendo una filosofía de vida, es muy lindo. Sí, Tal realmente. cual. Incluso, si lo pensás, hacer la lista del supermercado es un proyecto, es un mini proyecto. ¿Entendés? Entonces, si Totalmente. querés de los waterfall o agilidad, no importa. O sea, vas a comprar algo y no está, y para vos era súper importante, necesitabas una marca de café X y te vas a otro lado. ¿Y ahí qué haces? Estás cambiando. ¿Entendés? Porque no, tu plan original era voy acá y ya está. Y después por ahí tenés que agarrar el auto, te vas caminando, agarras la bici y te vas re lejos para buscar ese café que lo querías porque lo necesitabas para mañana a la mañana. Entonces vos fijate. Porque el cliente el sponsor en este caso es tu mujer, y si vos le decís ¿Eh? café, Ahí tenés, ahí tenés. está todo Ahí mal. tenés. Ese es el peor Claro, cliente. el Claro, cliente más el difícil. más, el más exigente. Claro, exacto, claro, gracias, Flavio. Pero fíjense, ¿no? Cómo desde ejemplos o situaciones de la vida real extrapolamos con cualquier tipo de proyecto. Y eso está buenísimo porque nos permite darle una identidad, definir y decir, la verdad que esto, o sea, puede ser waterfall, como decía Flavio, también puede ser cascada, puede ser híbrido, pero lo importante es que hacemos un seguimiento de las actividades y nos vamos adaptando a los cambios. Les aseguro que desde que se levantaron hasta la hora que son las 7:01, nada les pudo haber salido exactamente como lo planearon. Desde que se levantó y se iba a hacer tal cosa, les aseguro que no hubo forma de que saliera al 100%, porque hay factores externos. Y ahí lo que hacemos es adaptarnos. Si les cuento, les doy un ejemplo muy puntual. Yo tenía que grabar un podcast en cierto horario, pero tengo un grupo de personas que están haciendo un trabajo en mi casa y, bueno, en otro lado, yo ahora estoy viendo en otro lado, y me dijeron, Ariel, necesito sí o sí tal masilla de tantos kilos, decía así, bueno, tuve que cortar, salir, ir a buscar e ir. Y así durante el día tuve cambios que no eran lo planeado, pero bueno, me fui adaptando y es eso, o sea, la gestión de proyectos, tanto como la agilidad, es eso, es la adaptación a los imponderables que nos van saliendo en el medio. Así que bueno, volvemos un poquito con la parte de la implementación en multiindustria. Entonces, ¿cuál sería la primera industria sacando software? Porque nació de ahí, que se les ocurre que se lleva en mayor porcentaje la agilidad, o que se ejecuta en mayor porcentaje a nivel global la agilidad. Un marco de trabajo independiente del marco, ¿no? O sea, si reclaman allá, el Crystal, lo que fuera. ¿Qué opinan ustedes? Recuerden, no hay respuesta incorrecta.
alguien que me tire un centro, tal vez. Bueno, muy bien, vamos avanzando. Entonces, como dijimos, ¿no? Inicialmente, la parte de la industria automotriz, software, por supuesto, como habíamos hablado. Construcción, saben que ahora se está implementando mucho en la construcción porque también, como se le empieza a dar, Ibero, por favor, sumate que sos la especialista en este foco, de que los obreros, los jefes de obra, empiezan a tener otra participación y otro impacto en el proyecto. Ya no está solamente el arquitecto o la arquitecta que diseñó toda la solución y está ahí en la obra a través, por supuesto, de sus mandos medios. Pero cuando van, y esto lo veo mucho bueno con Emilce y también hablando con Vero, de ir y hablar con las personas de cómo están llevando la construcción o ese edificio y le preguntan, le piden mejoras y demás, y la persona se siente escuchada. Y cuando ven que tomaron su ejemplo para mejora, realmente eso cambia un montón y multiplica la productividad incluso más de un 30%. Pero Vero, contanos si querés, por favor, algún ejemplo que se te venga a la cabeza, por favor. Bueno, nosotros usamos mucho en la parte de proyecto usamos mucho lo que es BIM, ¿no? Que es usar Revit y es como construir antes de construir, por un lado. Entonces ahí se ven muchos errores y se vuelve a rediseñar todo. Y después, Pablo, cuando vos contabas esto de las herramientas, nosotros en obra usamos mucho el Lean Construction. Y imagínate que en una obra, ¿qué puede ser el Big Room? El obrador. O muchas veces es un pizarrón afuera cuando hace calor y tenemos post-it, cada color con cada gremio. Y pero hermosísimo. Cómo cambia el clima de una obra cuando se usa Lean Construction. Porque tenés, si hacemos un paralelismo entre dos obras donde se usa y donde no, en una la pelea de gremios puede ser terrible, donde, Eterna, el albañil, que, me ha pasado hasta bien y le tira mezcla en los caños al plomero, guerras muy fuertes. Y cuando empezás a usar este tipo de metodologías y ellos empiezan a colaborar entre ellos y cada uno empieza a comprometerse en la tarea que tiene que hacer para destrabar la tarea del otro, realmente el clima cambia muchísimo, se crea un clima de camaradería, empiezan a trabajar de una manera colaborativa que obviamente es lo que impulsa la obra para adelante y te hace mucho más fácil la tarea. Hasta hacen mayor vínculo social, humano, ¿no? Y termina siendo, la verdad, que mucho más agradable. Realmente, por eso digo que es un cambio de vida cuando uno empieza a adoptar estas metodologías. Gracias, Vero. Sí, es realmente así. Y ya miren, tiene 25 años de implementación. En realidad lo hacían antes, pero estaba separado, o sea, no había una estandarización, ¿no? Ni los valores ni el manifiesto. Y lo he visto, lo he implementado, yo vengo de muchos años de la industria de oil and gas, actualmente hace unos años que soy consultor y project manager y product manager también, y portfolio manager, y realmente es un antes y un después, o sea, antes de que no se implementara y después de la agilidad. Obviamente que lleva tiempo, ¿no? Es desafiante, a un desarrollador a veces, o ustedes que están en la industria del software dicen, pero tantas ceremonias, estoy perdiendo mi tiempo. Si lo vemos solamente por el tiempo que ustedes van a implementar o usar en las ceremonias, a primero puede decir, estoy usando mucho mi tiempo, pero después cuando vemos realmente los outcomes, ¿no? El valor de esa ceremonia y cómo a medida que generamos el hábito, empezamos a entregar valor muchísimo más rápido y dicen, no, la verdad que esto funciona bien. Pero lleva tiempo, ¿no? Es un proceso orgánico, como cuando empezamos a caminar cuando éramos chicos o cuando empezamos en la facultad. Si yo lo llevo, cuando ingresaron ustedes a su carrera o a la tecnicatura, si miran para atrás, fíjense ahora cuántas cosas han aprendido, cuánto han adquirido y las cosas que le costaron. Y bueno, esto es así, es progresivo, iterativo e incremental. Así que bueno, muy bien. Abrimos el espacio para preguntas de toda índole, por favor, así que nuevamente nos escuchamos. Bueno,
Nada, lo mío no es una pregunta, sino un comentario. Que, bueno, algunas de las cosas que explicaron acá yo no las sabía y la verdad es que me llevo mucho para pensar, por lo menos, lo cual para una clase está muy bueno. Gracias. Gracias, Maxi, muchísimas gracias. Vos te Gracias podés a bajar el vos. manifiesto, o la guía de Scrum, eso está libre, es abierto. Si querés indagar más, o los invito a todos también, o bueno, Paola quizás con sus alumnos ya lo comparte, o lo ha compartido, pero son guías, ¿no? Y como recuerden que no tenemos que pegarnos a eso, sino utilizarlo como herramientas, como dijo Pablo en un momento, o sea, algo simple que nos sirve para nosotros. Si usamos post-its, está perfecto. Y con los post-it, cuando Vero mencionaba en la obra, saben que obviamente se diseñaron post-it para estar al aire libre, pero imagínense en una obra polvo, agua, lluvia, etcétera, donde han probado post-it, o sea, hay post-it que son para uso exterior. O sea, se escriben con un marcador indeleble para que no se borre, obviamente, y se pegan, y están garantizados que duran hasta 14 días con lluvia, sol y viento. Y es verdad, lo han comprado, suena lógico, suena loco, gracioso, pero se los aseguro que es así. Así que bueno, solamente perfecto. para Gracias, agregar, Pablo. Ariel, Sí, Flavio. y ahí a mis compañeros, y también como miembro del PMI, hay cursos que da el PMI para gente que no es miembro, que son gratuitos, que los pueden aprovechar. Solamente si tienen que registrar en la web del PMI, son muy interesantes. Muchos, por ejemplo, cómo enfrentar reuniones de kickoff y demás, para aquellos que siguen proyectos y demás. Así que bueno, nada, es un buen recurso también. Justo ahí pusieron Sí, la web gracias. del PMI y me acordé. Gracias, sí, es verdad. Sí, hay muchas webinars que son abiertas. Los invito a que nos sigan en las redes también, tanto en LinkedIn como en Twitter, como en Instagram. Y ahí salen publicadas todas las novedades para que puedan sumarse. Y obviamente los esperamos. Les agradecemos obviamente el tiempo, las preguntas a Pablo por el espacio, a Vero por el Ustedes muchas trabajo en gracias equipo por... que hacemos siempre. Sí, No, Pablo. Ariel, Vero, muchas gracias, bueno, también por haber participado. Nos queda una más, así que todavía tenemos un poquito más para aprender, pero estuvo súper interesante. Yo les ¿Les dejo, parece? Pablo, les dejo mi celu en el chat, porque tengo acá en Rosario un WhatsApp, un grupo de WhatsApp donde todas las charlas que son libres y gratuitas de PMI las subo ahí. Así que para todos aquellos que quieran sumarse, me escriban por privado y yo los voy subiendo al grupo de la comunidad de PMI Rosario. Sí, exactamente. Y como último les pido un favor, si puede ser, los que deseen, si prendemos la cámara y nos sacamos una foto entre todos, puede ser, antes de pasarle el cierre a Pablo. ¿Puede ser? Buenísimo, Yo en este gracias. momento estoy Gracias, complicado, Paola. pero No hay la problema, próxima seguro. Maxi. No hay problema, bueno, perfecto. Bueno, Voy a si le intentarlo sacamos del celu. uno. A ver. Ay, dale, genial. Gracias, Tomás. Está buenísimo. Ahí está Flavio, buenísimo, bueno. Esperen que saque una foto, denme un segundo. Perfecto. Salimos todos hermosos. Yes. Nuevamente, Pablo, te pasamos el cierre. Muchísimas No. gracias nuevamente y a disposición cuando lo necesiten. Buenísimo, bueno, muchas gracias por el tiempo y nos estaremos viendo de acá a un mes. Muchas gracias, de verdad, la verdad que estuvo súper interesante. Bueno, gracias. Les deseamos una hermosa tarde, un abrazo y cuídense mucho. Gracias por el tiempo. Nos vemos pronto. Gracias a todos, nos vemos. Hasta luego. Igualmente, Adiós. saludos. Chau. Chau, chau.